Bueno, en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia, tengo el gusto de recibir a mis amigos de la Fundación de Investigaciones Sociales, AC, famoso FISAC, Jessica Paredes Durán, que es directora de FISAC, y también a Esteban Noya Hernández, coordinador de Ciencia y Estrategias Preventivas en Latinoamérica de la Fundación de Investigaciones Sociales, AC. Gracias a los dos por estar aquí, porque pues bueno, deberían estar todavía de vacaciones y les quité el descanso para venir al programa. ¿Cómo están, mi Jessie chula? Muy bien, para nosotros es un encanto. La verdad es que platicar contigo es delicioso, así es que gracias por la invitación. Qué Estamos lindo. muy emocionados por la oportunidad de poder hablarle a tu audiencia. Gracias. Especialmente yo digo, ahora que estamos todavía en Semana de Pascua, ahí están los niños, ahí están los papás, pero están también los adolescentes, y queremos llegar con un mensaje muy claro, porque vamos a hablar de emociones y vamos a hablar del uso y del abuso del alcohol, que es una sustancia permitida y que pues ya sabemos los estragos que causa el abuso del alcohol. Y hay que aprender a convivir con ella. O sea, es una sustancia que está, pero tenemos que ser muy claros en los límites, y creo que ese es un punto básico. A ver, se ha hablado mucho, y ayer grabamos el programa que va a pasar el domingo, y vino Vidal Schmil de Escuela para Padres, y me decía, es que la adolescencia, Janet, es rebeldía, pero no tanto rebeldía, lo que pasa es que el cerebro está en remodelación. De eso va a hablar el domingo. Pero yo hoy, a ver, sabemos que en la adolescencia, pues aquí en la frente, atrás, están ocurriendo muchas cosas, apenas están formando, y los adolescentes pues no tienen capacidad para poner orden en sus emociones. Correcto. Sí, fíjate que eso es un tema muy interesante, pero el desarrollo del cerebro creo que es un primer paso muy bueno que hay que tener claro, ¿no? El cerebro se desarrolla como de atrás hacia adelante, ¿no? Okay. Lo primero que madura por acá, es por la nuca. Exacto, es el famoso tronco cerebral, o el que algunas veces le han llamado el cerebro reptiliano, porque es el más básico y es el que compartimos con un reptil, ¿no? Uh-huh. Que es el que regula el ritmo cardíaco y demás. Pero va creciendo, ¿no?, hacia el cerebro límbico, que es como lo que está en el centro del cerebro, que es el encargado ya más de las emociones, y es el que compartimos con los mamíferos, por ejemplo. Uh-huh. Y ya la corteza prefrontal, que es justo lo que nombrabas, lo que está detrás de la frente, es la que se tarda más tiempo en evolucionar, ¿no? Y sabemos mucho, es un dato muy conocido, que tarda hasta los 21 años, hasta 25 años en terminar de madurar, en consolidar todas sus funciones. Y justamente esa es la parte responsable de nuestra capacidad de tomar decisiones, controlar impulsos, planear, tener un juicio crítico, ¿no? Y en la adolescencia es un momento interesante, porque es un momento en el que colisionan, por decir así, mayores libertades y mayores opciones de tomar decisiones, al mismo tiempo que el cerebro no se termina todavía de consolidar al 100%, ¿no? Y es ahí donde a veces los padres nos empezamos a encontrar con que toman riesgos que a lo mejor nosotros no quisiéramos, o se enfrentan a decisiones que consideramos poco asertivas desde una visión un poco más adulta, y empiezan a tener acceso a muchas otras cosas, ¿no? Y visto exclusivamente desde el punto del cerebro, que es un punto muy importante, aunque no es el único, esa es la razón de por qué pueden tener conductas más arriesgadas, ¿no?, de lo que haría un adulto, ser un poco más aventados, por decirlo así. Pues porque no ven los riesgos. No ven los riesgos. Los ven. Somos más impulsivos. No es cuando Claro. te avientas del bungee. Hoy no lo harías, pero en ese momento nos aventamos del bungee. Fíjate que es muy baseado, porque al final nuestro juicio dice, ya soy grande. ¿No? Pero al mismo tiempo las emociones no las podemos controlar. Así es. De hecho, decimos mucho que son las 3 I que tenemos en la adolescencia. Que yo ya tengo conocimiento de todo, y que a mí no me va a pasar. Entonces está esto que dice Esteban, es tengo conocimiento, pero al mismo tiempo no puedo controlarlo, y mi juicio no está completamente maduro. Entonces yo siento que sí puedo y que sí debo. Ahí está la situación, porque las emociones son tremendas. Y aparte, hormonalmente, pues traen ahí un coctelazo, ¿no? Sí, ¿no? Y las emociones son una respuesta fisiológica. Sí. Todas las personas, y muchas especies también, tienen emociones, en el sentido de que se enojan, se ponen tristes,
Y son muy útiles, ¿no? Hablando en el tema de la supervivencia, o sea, si no te enojas, ¿no? No te defiendes con la misma energía, ¿no? O si no tienes miedo, pues no escapas. Ahora, todas esas emociones las compartimos y todos las podemos sentir porque te aceleran el ritmo cardíaco, porque la cara se te pone roja, porque te sudan las manos. Todas esas son respuestas emocionales. Pero ya como humanos, lo que pasa es que interpretamos esos estados emocionales o aprendemos a interpretarlos en el marco de la estructura familiar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nosotros vemos cómo es que nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros maestros en la escuela o la gente que seguimos en redes sociales puede llegar a manejar sus emociones. Y eso se convierte en una escuela para nosotros, claro, ¿no? Si nosotros vemos que nuestros padres se enojan y, por ejemplo, toman alcohol, eso enseña algo, modela un comportamiento. De acuerdo, ahí lo dejamos porque nos vamos al corte comercial. Regresamos con FISAC. Importantísimo que tú compartas, dale like y comparte este programa que está pasando por YouTube, por Facebook Live y aquí por 1470 Grupo Fórmula. Mujer Actual, por favor, estas participaciones de FISAC en el programa La Mujer Actual, bueno, yo las tengo catalogadas como un tesoro, absolutamente, lo que las investigaciones y las conferencias que ellos dan, todo lo que estudian y que ponen en un lenguaje fácil para que la familia completa pueda hablar claramente de estos temas que luego son tabú. No sabemos desde dónde abordarlos hasta que tenemos el problema encima de un hijo que ya siento que se está saliendo de mis manos porque llega borracho, porque está crudo todos los sábados, porque yo le digo que regrese temprano y no regresa temprano, le digo no vas a la fiesta y se sale y se va, y yo siento que como papá estoy fallando. A ver, tranquilos, siempre tenemos apoyo de gente profesional y lo que yo pretendo con estas entrevistas es llegar a tiempo, es provocar en ustedes el deseo de aprender a tiempo para hablar de estos temas en casa, abrir los temas con los hijos. Gracias Jessica Paredes por estar aquí, gracias Esteban Noya Hernández y aquí nos traes unas cifras que a mí me provocan también, porque a veces los números se ven muy fríos, pero es importante conocerlos. Dicen mucho. Sí, pues recientemente se publicó la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco en CODAT, que es la encuesta nacional que mapea cuáles son las tendencias del consumo de sustancias, ¿no? Y en la última edición, la del 2025, que salió hace poquito tiempo, hay algunas tendencias muy interesantes a la baja en el consumo de alcohol, ¿no? Que eso es algo que se había observado o se ha observado en otros países del mundo como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, y no habíamos podido confirmar hasta que se publicó. ¿Y qué es lo que dicen en términos sencillos? Que el consumo de alcohol ha tendido a reducirse en todos los grupos de edad, pero de manera particular en los adolescentes. Hay un grupo de edad que verifica la encuesta que es de 12 a 17 años. Y en ese grupo de edad, justo, empiezan a encuestar a chavitos desde 12 años, se vio una reducción dramática, casi del 50%, ¿no? En patrones de consumo excesivo, ¿no? Y eso en general es una buena noticia. Habla de que las tendencias y la cultura se está transformando, los hábitos de la población en torno al alcohol están reduciendo, ¿no? Bajando, por ejemplo, entre la población mayor, ¿no? De 12 hasta 65 años, o sea, toda la población que abarca la encuesta pasó de 35% a 30%, ¿no? Respecto de la última medición, ¿no? Es decir, hubo una reducción relativa de casi el 14% en esta tendencia. ¿Quieres contar? No. Y lo que es muy interesante es justo qué va acompañando esto. ¿Qué va acompañando a la baja y cómo lo podemos mantener? Porque hay que recordar, y me encanta que siempre nos invites y siempre me gusta recordar nuestros ejes rectores, porque lo que sí tenemos que hacer es cero consumo de alcohol en menores de edad. Esa es una campaña permanente que hemos apoyado desde siempre. No tienen por qué consumir, ni en mi casa, ni fuera de mi casa. ¿Para qué? Son menores de edad. Claro. Su cerebro, ya nos explicó Esteban, que está madurando. No es el momento, creo que Esteban nos puede platicar muchísimo por qué no es el momento de consumir. Entorpeces el crecimiento de sus neuronas, todo eso, supongo. Por supuesto, sí. De hecho, hay un fenómeno bien conocido que se llama poda neuronal,
que básicamente consiste en que las conexiones cerebrales que tú necesitas para llevar a cabo de manera óptima funciones como hablar, platicar, planear o desarrollar alguna actividad como tocar la guitarra, deportes, cualquier cosa en la que tú inviertas tiempo y esfuerzo, esa poda neuronal hace que esas conexiones se hagan eficientes. Entonces tú puedas desarrollarte de manera óptima. Cuando una persona consume alcohol y sobre todo consume alcohol en cantidades excesivas, esa poda neuronal se ve alterada. Uy. ¿Y qué significa eso en términos sencillos? Que no alcanzas a consolidar de manera óptima esos caminos neuronales que te permiten desarrollar habilidades finas y potencialidades personales a su más alto nivel. Habla de eso con tus hijos. Toda esta es una información importantísima que no conocíamos. Y ya sabes hasta el término, una poda neuronal. Aguas. No creo que por el consumo de alcohol quieras tener esa poda y que ya no alcances esos potenciales que son muy importantes para el resto de tu vida. Exacto. Y digo, el consumo de alcohol también se acompaña de un montón de otros comportamientos asociados que no suelen ser lo más saludables posibles, ¿no? Por ejemplo, desvelarte, comer alimentos chatarra en una cantidad o una frecuencia alta, ¿no? Eso se traduce en menos niveles de energía, menos capacidad para concentrarte, abandonar otras actividades por estar tomando alcohol, ¿no? Es decir, hay un efecto de sustitución, ¿no? Al final no se puede hacer todo al mismo tiempo. Claro, qué bueno que lo estás mencionando, Esteban, gracias. Y por ejemplo con los papás, esto es muy importante porque hoy en día los jóvenes tienen la información a la mano, ¿no? A una inteligencia artificial que le preguntan y te dice todo. Como papá, acercarte y decirle, mira, esto es lo que sucede en tu cerebro, también les ayuda a ellos a entender y comprender. Y cuando le puedan preguntar a la inteligencia artificial, se los va a confirmar. Esto es algo importante, porque a veces como papás también se nos olvida que hay algo que está pasando en su cerebro. No es que sean rebeldes por llevarte la contra. Están aprendiendo. No, y quieren, son rebeldes porque lo que necesitan es validar lo que ellos quieren hacer. Y tienen que, es toda una forma de ir siendo individuos, sentirse que pueden pensar por ellos mismos y ya lo sé, papá, ya no me estés diciendo, ay sí, mamá, ya lo sé, y te hacen ojos de huevo. Claro, sí, ¿Y tú? Sí. Más te enojas. No te enganches. Pero no te enganches, porque además ellos no lo hacen con esta intención. No. Es más, a veces este reto de ver hasta dónde llego no es reto como tal. Están viendo cuál es el límite correcto. Es decir, no es que me esté retando y entonces yo me enoje, es que sepan que el límite que yo pongo en casa siempre es el mismo y hay un porqué. ¿Quién es el adulto? Yo soy el adulto, ¿no? Exactamente, no me pongo a discutir y mis reglas siempre deben ser las mismas. Y constantes. Constantes y con todos los de la familia. Exacto. Si vivo con la abuelita, la tía, el papá, el hermano, todos tienen las mismas reglas. Porque si no, ya saben que el día que se quedan con la abuelita les da permiso, pero entonces el papá no, pero la mamá sí, cuando está de buena. Una confusión brutal. Una confusión brutal. Sí, y empiezan a encontrar áreas de oportunidad o ciertas... Bueno, nosotros después ya de adultos le llamamos mañas, ¿no? Ya sabes entonces con quién jugarle y hacia dónde irte. Pero algo que creo que es bien importante resaltar es que los papás, cuando vemos esa rebeldía o esa falta de obediencia o que no siguen tus consejos, sueles interpretarlo de una manera muy negativa, ¿no? Y la reacción más frecuente quizá es regañarlos, enojarte, ponerte excesivamente severo, gritar. Y eso... quizá en un momento consigue que a lo mejor no salga, le quitaste el teléfono. Castigas. Pero empiezas a erosionar poco a poco aquello que es más importante, que es cuidar el vínculo afectivo. ¡Claro! Es que no solamente lo lesionas, lo puedes llegar a romper. Y eso no. Exactamente. Y pensemos, ¿no? Si una persona, adolescente o no, va a obedecer o ser leal a alguien a quien ya no respeta, ¿no? Fíjate, eso es muy importante. Fíjate a dónde puede llegar si yo adulto no tengo la información correcta, porque al tener información eso me da la guía para actuar como debo actuar de manera segura. Yo siempre digo, ¿quién lleva el timón? Ellos tienen que sentir que papá, que mamá, aunque estuvieran separados, pero que estén de acuerdo en las reglas,
ellos van en un barco que va a llegar a buen puerto porque son la guía y como están en común acuerdo y siempre dicen esto es así y esto es así y ni modo, estas son las reglas en la casa, pero no te enojes. ¿Sabes por qué son? Porque te quiero. Claro. Pero decirlo. Yo creo que hay algo muy importante. No darlo por hecho. No darlo por hecho. Cuando nosotros trabajamos en las prepas y en las universidades, lo que nos dicen los jóvenes es que a mi papá no le importo. Exacto. Porque lo único que me dice es, se enoja, me reclama, pero yo no le importo, a mí no me quiere. Entonces, lo más importante es saber decirlo. Y para ello creo que hay dos cosas importantes. Venga. Una, papás, somos humanos. También nos llegan al límite, ¿no? Nos llevan y te hacen enojar. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero tu hijo también aprende de cómo tú controlas ese enojo. No que no lo sientas, sino cómo lo controlas. Y yo creo que ha sido el más reto para mí, el reto más grande que he tenido, porque es cómo me controlo yo. Porque eso es lo que más va a aprender mi hijo, ¿no? Es, si ella se controla de esta manera, es como la voy a aprender. Si lo que hago controlando es gritar, si lo que hago controlando esa emoción es consumir alcohol y ponerme hasta atrás, ¿no? Entonces, lo que yo voy a ir aprendiendo. Entonces, a ver, papás, sí, eres la guía, no tienes que saberlo todo y también tenemos estas emociones que a veces hay que aprender a controlar. Pero estamos en el momento adecuado de ir aprendiendo. De buscar profesionales que nos guíen. De buscar profesionales, que además hay muchos. Y la otra es también decir, no lo sé, investiguemos juntos. ¡Claro! Claro, por supuesto. Eso es maravilloso. De hecho, y hacerlo. Nosotros en la fundación tenemos una guía muy bonita que escribimos hace un par de años que se llama Cómo hablar con mis hijos del alcohol. Es gratis y la pueden descargar de nuestro portal y trae ¿Cuál es el portal? un montón de tips. www.alcoholinformate.org.mx. Pero despacito, Esteban, pues si estamos queriendo tener la información. Venga, pausadito. www.alcoholinformate.org.mx. Nos vemos pronto otra vez. Por supuesto. FISAC. Vuelve a venir, Esteban, por favor. Con muchísimo gusto. ¿Vuelves a venir, claro Jessica? Claro que sí. Ha sido muy importante lo que nos han dicho. Más información en esa misma página y en donde más rápidamente. Y en nuestras redes sociales, Mitos Alcohol, encuentran muchísimos tips al respecto. Gracias. Gracias por estar aquí, FISAC. Muchas gracias. Gracias a ti. Me voy al corte.